8:13 de la mañana, saludamos al congresista Juan Carlos Seguren, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, miembro de la Comisión Política del PPC. Muy buenos días, gracias por estar. Buenos días, don Raúl. Bueno, pues hay varios temas que estábamos comentando mientras lo esperábamos. Por supuesto, usted también puede ser un congresista, también es víctima del tránsito. Terrible. Lo estupendo que ha ocurrido el día de ayer en Ancash, ¿no? En que las autoridades, las comisiones investigadoras se acercan a la propia población. ¿Qué reflexión le ha merecido esto? Porque realmente hemos tenido lo que podemos llamar un verdadero acto de justicia democrática. Sí, no ha sido bien interesante, diría necesario además que se replique en otras regiones, porque Ancash no es el único caso, probablemente sea el más grave, pero vale la pena replicar esta experiencia, que son audiencias públicas donde la gente con plena libertad y con la confianza que le dan las autoridades presentes emiten sus denuncias, sus opiniones, sus quejas, sus protestas. Eso es bueno. Lo que sí hay que señalar es que no hay que exagerar en las expectativas, porque lo que resulte, que espero que resulte a investigaciones serias, no es que si hay culpables van a ir presos en 2 semanas, ¿no? O sea, va a iniciarse procesos con la Contraloría, primero investigando, después si la Contraloría encuentra es una suerte en realidad de baño catártico. Así es. Nos hace sentir que estamos son las amparados por la justicia, que podemos reaccionar, porque las cosas se saben y que tenemos capacidad de reacción. Y lo que me preocupa, congresista, pero lo que me preocupa a mí es que esto haya sido posible por el asesinato del señor Ezequiel Nolasco. Si no lo asesinaban, todos los otros asesinatos y las supuestas situaciones irregulares, que para algunos son más que evidentes, quedaban ahí, el status quo se mantenía igual. Ha tenido que ocurrir esto así de grave para que recién se pueda intervenir. Sí, totalmente de acuerdo, Ricardo. Eso me preocupa. Porque todo tiene un límite, y lo que sucedió en Ancash es que ya fue la gota que rebasó el vaso, pero en realidad necesitamos mecanismos de prevención. O sea, no podemos esperar como Estado a que las cosas lleguen a un extremo tal que ya sea inmanejable y tener que tomar acciones radicales, como mandar 40 auditores y paralizar las cuentas de un gobierno regional que va a causar sus complicaciones y demonios. Todo fe y creencia en la democracia, en las instituciones, confianza en que quienes nos gobiernan pues, están haciendo relativamente bien, sin traparse heridas por debajo, ¿no es cierto? Otro tema bastante serio, y es la Dirección Nacional de Inteligencia, que más del 50% de los gastos reservados de la DINI se han gastado. Sí, mira, cuando sacamos... Cuando ni siquiera termina el... Exactamente. El problema no es que se los haya gastado, sino en qué, ¿no? Porque no parece ser ningún resultado al respecto. Cuando sacamos el ranking hemos visto que al primer trimestre las inversiones del gobierno nacional han sido el 8.5% del presupuesto, muy por debajo de gobiernos regionales que invirtieron el 26% y los gobiernos locales el 16.8%. Entonces, dentro de lo que es el gobierno nacional, dijimos a ver cuáles son las excepciones, quiénes sí lo están haciendo bien, y encontramos raramente a la DINI. Excepcionalmente, extraordinariamente bien, al primer trimestre ya había ejecutado más del 50%. La DINI es la Dirección Nacional de Inteligencia. Lo que preocupa siempre son los gastos secretos, ¿no? Los gastos que nadie puede saber, que nadie puede conocer, y estos gastos... Tiene un presupuesto... Así es. ¿Qué sucedía en el 2011? Los gastos secretos de la DINI fueron 10 millones. El 2012 subieron a 18 millones, o sea, 80%. El 2013 se fueron a 74 millones. De 10 a 74 en 2 años. De 10 a 74 en 2 años. Y ha habido una caída para el 2014, por lo menos en el presupuesto inicial, no sabemos si se le incremente a lo largo del año, a 23 millones. Pero lo que sí vemos que es un volumen muy grande de plata que no tiene pues la transparencia que nos gustaría. No digo que es ilegal, porque efectivamente hay una norma que por razones de seguridad pueden efectuar estos gastos. No, además nosotros estamos curados de espanto con respecto a... Ya nos pasó, pues, ya nos pasó. Hemos tenido un egregio y progresista ideólogo con respecto a que todo debe ser secreto y todo debe gastarse. Y dos, en otras épocas, igual o peor de criticables sin lugar a dudas,
pero había ciertos resultados. Hoy, la inteligencia, si la miramos a la luz de la seguridad ciudadana, del crimen organizado, del sicariato, oye, se está gastando tanto en inteligencia, 500% más que presupuestos anteriores. ¿Y cuáles son los resultados? Porque si viésemos los resultados, oye, ya, ¿no? La propia naturaleza, un ojo. La naturaleza del sistema exige pues reserva, pero los resultados son los que tienen que ser públicos, y tienen que evidenciarse y darnos la tranquilidad que están siendo invertidos con eficiencia y resultados objetivos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber una investigación? Bueno, hemos solicitud de información. En la Comisión de Defensa... Siempre inteligencia alega, oiga, inteligencia como gastos militares, pues son cosas que no se divulgan así nomás. Sí, pero no son militares, son policiales también. Y en esto ya hemos visto este tema de los vehículos... Tenemos esa denuncia, vehículos a nombre de los familiares. A nombre de familiares. Yo entiendo que un vehículo no debía tener pues una placa donde alguien entra al registro y dice servicio de inteligencia, ¿no? Obvio. Pero carro entra al servicio de inteligencia. Del que trabaja en servicio de inteligencia tampoco es de unidad. Debería estar pues al nombre del Ministerio de Agricultura, de la ANA, de un municipio, del Estado, ¿no? O sea, del Estado para que sea recuperable, sino como ese chico dice este vehículo es mío y cómo se lo reclamas. Así es, ¿no? O sea, se presta a muchas suspicacias que espero sean debidamente informadas, acreditadas y debatidas en la Comisión de Defensa que preside un parlamentario de gobierno. Y en general, congresista, se lo pregunto porque como usted hace este seguimiento bastante meticuloso del gasto en el Estado, ¿algún lugar en el Estado donde el gasto sea ejemplar? Donde usted puede haber visto que no solo hay una transparencia, sino una ejecución adecuada, de repente alguna asignación de presupuesto por resultados eficiente. En eso no es algo que yo pueda poner las manos al fuego, pues no tengo capacidad de hacer seguimiento a la calidad del gasto, ¿no? Pero hay algunos indicios, por decirlos de alguna manera, porque no hay escándalos, no hay denuncias, se ejecuta el presupuesto a buen ritmo, de forma pareja a lo largo del año, sin grandes picos, y es el Ministerio de Transportes, ¿no? Entonces, y lo hemos felicitado en más de una ocasión, y no solo el Ministerio de Transportes de este gobierno, hay que hacer referencia que esta tradición, llamémosles, viene del gobierno anterior. ¿Quiere decir que hay una burocracia calificada? Se ha formado una burocracia calificada como la puede tener el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que va trascendiendo... Como deberían tenerla todos en realidad, ¿no? Que deberían tenerla todos, pero no es fácil tampoco. Yo quería preguntarle, congresista, otra cosa que está por supuesto fuera de propiamente su esfera de actividad ya, pero que en realidad compete a todos los congresistas. Hoy día publica Ricardo Seda un artículo realmente importante, El arte de acusar en vano, en la que señala pues que el expresidente de la Comisión Investigadora del Gobierno de Alan García reacciona contra el juez y se pregunta, ¿pero de qué otro modo podría haber resuelto Hugo Velázquez después de recibir lecciones inútiles? Hay congresistas dispuestos a tropezar una vez más con la misma piedra. Es decir, se refiere a varias decisiones en las cuales, primero, la pregunta es, aquí no se trata de que prevalezca un Estado o un estamento sobre otro estamento, no se necesita que haya pues una disputa de poderes, que siempre es fatal en realidad cuando recorremos la historia republicana. Pero lo segundo es que, en definitiva, en temas de procedimientos jurídicos, evidentemente el Poder Judicial es el que puede y debe tener una vigilancia. Y lo que le ha dicho al Congreso no es que le corrige la plana, sino que dice, ya se les había advertido que había un cierto camino, estoy tratando de interpretar un artículo brillante en realidad de Ricardo Rosero, no hicieron ustedes uso, no respetaron el debido derecho a la defensa. Y a partir de allí entonces se genera todo un tema que en el fondo hace que hoy día el caso que debe retornar al Congreso pueda favorecer en definitiva al señor García por una nimiedad, si usted quiere pensar, ¿no es cierto? Porque actúa como testigo o como delincuente o como acusado, perdón. ¿Y ese es el fondo del debate o no? A ver. Sí, pero no es poca cosa. El tema del debido proceso es un derecho hoy reconocido universalmente como derecho humano y que además está recogido en nuestra Constitución y en sendas sentencias del Tribunal Constitucional que señalan con absoluta claridad que el debido proceso
no es un requisito únicamente del ámbito jurisdiccional, llámese Poder Judicial, sino es absolutamente transversal A todas. todas las instituciones, y dentro de ellas el Congreso no está excluido. Tiene que haber un debido proceso que implique transparencia, acreditar la imputación, posibilidad de defensa, de respuesta, el contradictorio, etcétera. Entonces, cuando se violan esas garantías, si pues un ciudadano, el que fuese, por más político que sea o no lo sea, tiene que recurrir al Poder Judicial y señalar, están violando un derecho fundamental, un derecho constitucional. Y en ese caso lo han amparado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en el Congreso? Lamentablemente, no es una institución preparada ni acreditada con necesariamente abogados. Entonces, el presidente de la comisión, de la mega comisión, es, entiendo, sociólogo, ¿no? ¿Pero no tiene asesores el señor? Sí, pero que las decisiones se van tomando en el camino y por más asesores que tengas en un tema de El investigación presidente pantelificada, del tienes que Congreso revisar. actual es abogado. Sí, pero no está en el día a día. Pero del... congresista Eurico, con ese argumento el problema es que más o menos desestimamos todas las investigaciones del Congreso o ponemos como requisito que todo el que quiera postular al Congreso sea abogado y Dios nos libre de lo que en lo que convertiríamos el Congreso. Mira, en este... Sí, yo con te el diría- respeto que me merece el Sí, no, abogado. Patricia, Con todo el respeto a los abogados. este es un debate interesante. O sea, Sí, sí. las investigaciones en el Congreso, uno, no las realizan especialistas, ¿no? Porque no están preparados ni han Tiene que ser estudiado. investigaciones, no cacería. Bueno, Claro. pero la policía está preparada, el Ministerio Público, el Pero es Poder verdad Judicial, que porque son- son formados No, para y, ello. Pero es y verdad que además sí tienen- se necesita también una cierta vivacidad política, porque claro, si todos son los que investigan son intocables, no. Claro, pero Los investigados yo tienen que les ser- pido que me sigan un A ver, poquito a ver. el análisis. Entonces, no son expertos. De acuerdo. Dos, no son objetivos. Los políticos no somos objetivos. Investigamos a nuestros rivales, a nuestros competidores, Y y en muchos enhorabuena. casos con pasiones y con odios. Y enhorabuena. ¿No es cierto? Y enhorabuena. Entonces, el resultado de esas investigaciones ni es muy purista jurídicamente, ni es muy objetivo. Y en consecuencia, pocas veces llegan a un resultado final importante, trascendente en el Poder Judicial o en el Ministerio Público. ¿Eso quiere decir que está mal? No. Eso quiere decir que así es. Quien debe hacer las investigaciones con consecuencias jurídicas penales es el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero las investigaciones en el Congreso son políticas y deben abrir un debate político, generar la presión política para que se Ya, activen pero los entonces, mecanismos en la Contraloría, en el Ministerio Público. el Poder Entonces Judicial. no debería Debemos existir- entenderla así, desde mi humilde punto de vista. Entonces levantemos el antejuicio político, porque si ustedes son los que dan permiso al Poder Judicial y a la Fiscalía para hacer su trabajo con determinadas personas que han manejado enormes presupuestos, ¿no es cierto? El presidente, por ejemplo, pero no tienen capacidad para investigar, entonces así como no pueden culpar sin conocimiento de causa, tampoco pueden exonerar. Y si el Congreso no levanta o sea, no da permiso para que se investigue en determinados ámbitos, no se investigue y se acabó. No, pero recuerda que el expresidente ha tenido denuncias en el Poder Judicial y que el Ministerio Público las ha evaluado y ha dicho no encontró No, y indicios. el caso que se menciona, que menciona usted, es justamente el caso que se ha mencionado varias veces, ¿no es cierto? El de Javier de Hanseco. Sí. Efectivamente. El mismo caso desde el otro Pues, extremo. el mismo, ¿no? Es que lo que sucede también, don Raúl, es que cuando una buena herramienta, una interesante herramienta democrática que genera debate y transparenta públicamente las cosas que no pasan en el Ministerio Público, pues una investigación cerrada, secreta, etcétera, se hace mal, se distorsiona, se le pone en exceso un objetivo de persecución, termina mal, pues. ¿Y por qué se aprobó el nombre, miremos el nombre, No solo eso. mega comisión. Se aprueba una comisión para ver qué van a encontrar. Exacto. Pero y ante una denuncia, pero no para investigar los actos de gobierno, o sea, los Lo que 5 se años, encuentre. lo que se encuentre como un cajón desastre, ¿no? Entonces, debe haber una imputación más clara, más precisa, Vamos a que se continuar en perciba este más debate. seria y más... Vamos a continuar en este debate porque en realidad se va a ingresar de nuevo. Sí, vamos a entrar nuevamente a ese tema. La cosa es Ahora, que sea- eso no quiere decir, y esto es importante,
¿no? Que no se pueda debatir Por supuesto. los informes de Alan García. Y No hay prohibición, el Congreso no tiene se prohibición. debe investigar, pero siguiendo procedimientos elementales. Y arrancar el debate. Nosotros hemos estado insistiendo con el presidente Otálora que se está formando, ya se formó una comisión investigadora para el tema de Ancas. Entonces le decimos, está pendiente el informe, que salga. O sea, ¿para qué hacemos comisiones investigadoras si después las vamos a meter en un cajón con llave? Está pendiente la comisión investigadora de Toledo, que no se ha debatido. Está pendiente la comisión investigadora de Alexis Humala, que no se ha debatido. Está pendiente ahora la comisión investigadora de García. Y hay 2 o 3 comisiones investigadoras que tienen informe presentado y no pasan al debate. Entonces, eso más bien a mí me preocupa mucho. Claro, las papas queman y mejor las dejamos encerradas. Bueno. Porque todos tengan su expedientillo, entonces se van neutralizando las cosas, ¿no? Muy bien, congresista Juan Carlos Hernández.